Mi agradecimiento a Xavi Reloaded y a Pablo Arga por su apoyo mediante Patreon, y a Gonzalo José Pérez, Gilberto Espinosa y Ariel Castillo por su apoyo mediante PayPal. Muchísimas gracias. Me etiquetaron en un vídeo de TikTok. El nombre del canal es Lente Bíblico. Es un vídeo donde se presentan 12 hallazgos arqueológicos que, según el responsable del vídeo, confirman la veracidad bíblica. Es el eslogan típico y falaz de la apologética barata, porque en todo caso demostrarían que un relato concreto es veraz y no la Biblia en su conjunto. Y ya veremos si esos hallazgos arqueológicos confirman la veracidad bíblica o en realidad desmienten o corrigen tal o cual hecho que la Biblia pretende que fue histórico. Sería interesante saber también a qué se refiere el apologeta con veracidad bíblica. Es decir, si los hallazgos arqueológicos demuestran que el asedio de Jerusalén cuando Ezequías fue rey de Judá es un hecho histórico, ¿qué parte de la Biblia se demuestra como veraz? ¿El asedio? ¿La intervención divina para acabar con los soldados de Sennacherib? Porque si pretende que entre lo que es veraz de este relato es la intervención divina, deberíamos concluir pues que, ya que la estela de Mesha, al narrar un hecho histórico de la rebelión del rey moabita Mesha contra Israel, entonces la intervención de Quemos, el dios Quemos, está verificado también por la estela, porque así lo narra el texto. Eso para que entendamos las falacias y los saltos de lógica que dan estos apologetas, de los que estoy hasta las narices, cuando se pretenden escudar tras la arqueología y la historia, prostituyendo estas ciencias para sus propósitos apologéticos. Como no conocía al responsable del vídeo, he intentado buscar algo de información, pero no he encontrado mucho. Lo que sí tiene es un canal en YouTube con el nombre Darian F. Espinosa. Y, como podéis observar, contiene el logo Lente Bíblico. No puedo asegurar si es pastor de alguna iglesia, porque no he visto nada donde se le presente como pastor. Tampoco es que haya estado investigando, buscando información toda la mañana. Pero por alguno de sus vídeos yo diría que sí, o sospecharía que sí, porque aparece como el típico pastor con camisa, corbata y micrófono delante de un atril en una sala, que puede ser una sala de una iglesia, aunque al ser el plano tan corto no se aprecia mucho de esa sala. Por lo tanto, podría ser también un simple predicador al que se le dé voz en alguna iglesia o esté dando charla ante una comunidad y él no sea pastor tal cual. Lo que sí podemos estar seguros es de su sesgo y sus intenciones, que es la de predicar el Evangelio. De hecho, el lema de su canal reza lo siguiente: al servicio de Dios y del prójimo. Yo sospeché ya de esto cuando vi su vídeo, porque está lleno de medias verdades y falacias típicas que escuchas a los apologetas cuando pretenden hablar de hallazgos arqueológicos. Vamos a ver, analizar y desmentir lo que haya que desmentir. Como son 12 hallazgos, y siempre intento que a la vez que hacemos una videorespuesta aprendamos con la máxima seriedad acerca de los datos científicos de la investigación académica, haremos varias entregas para poder abordar con detalle cada uno de esos hallazgos, recurriendo, como siempre, a los papers y las fuentes académicas correspondientes. Y no necesariamente lo haremos en el mismo orden que aparecen estos hallazgos en su vídeo. Vamos a ver, pues, de tirón el vídeo y después nos ocuparemos de uno de esos hallazgos concretos. 12 hallazgos arqueológicos que son realmente impresionantes y que dan evidencia de la historicidad bíblica y su veracidad. Número 1, la piedra moabita o estela de Mesha, que fue descubierta en Jordania y es una inscripción del siglo 9 a.C. Relata la conquista de Moab por Israel, mencionando al rey Mesha de Moab y al dios moabita Quemos. Esto coincide con la narrativa bíblica de los conflictos entre Israel y Moab que están escritos en Segunda de Reyes capítulo 3.
2. El obelisco negro de Salmanasar III fue hallado en la antigua ciudad de Nimrud, en Irak. El obelisco muestra una imagen y menciona al rey Jehú de Israel, un personaje bíblico. Esto confirma su existencia y su relación con el imperio asirio en el siglo 9 a.C., mencionado en Segunda de Reyes capítulos 9 y 10. 3. El sello de Baruch. Es un pequeño sello encontrado cerca de Jerusalén, inscrito con el nombre de Baruch, hijo de Nerías, el cual la Biblia menciona que fue el escriba del profeta Jeremías, como se narra en Jeremías capítulo 36. Ahora, este hallazgo confirma la existencia de una figura histórica que tenía ese mismo nombre y función. 4. La inscripción de Tel Dan. Mire, Tel Dan, al norte de Israel, se encontró de hecho una inscripción en este lugar que data del siglo 9 a.C. y que menciona la casa de David. Esta es una de las primeras referencias fuera de la Biblia sobre la dinastía davídica, evidenciando que el rey David fue una figura histórica. Número 5. El cilindro de Ciro. Este es un artefacto babilónico que menciona al decreto del rey Ciro el Grande para permitir que los pueblos cautivos, incluyendo a los judíos, regresaran a sus tierras. Esto se menciona en Esdras capítulo 1 y evidencia el retorno de los judíos de Babilonia. Número 6. Los rollos del Mar Muerto, descubiertos cerca de Qumran, en Cisjordania. Estos antiguos manuscritos contienen textos de la Biblia hebrea y otros documentos judíos. Ahora, han ayudado realmente muchísimo a verificar la antigüedad y fidelidad de los libros bíblicos, mostrando que los textos en realidad ya existían desde esa época. Número 7. Los muros de Jericó. Excavaciones realizadas en el sitio de Jericó, en Cisjordania, han revelado que la ciudad experimentó varias destrucciones en la antigüedad. Ahora, muchos arqueólogos han relacionado estas caídas con la conquista descrita en Josué capítulo 6, lo cual, conforme a los eventos descritos en la Biblia, fue algo realmente súbito y estrepitoso. Número 8. La inscripción de Siloé. Fue descubierta en lo que se conoce como el túnel de Siloé en Jerusalén. Ahora, esta inscripción describe la construcción del túnel de agua en la época del rey Ezequías, como se narra en Segunda de Reyes capítulo 20, versículo 20, y en Segunda de Crónicas 32:30. Este túnel aún existe en la actualidad y fue una obra de ingeniería realmente avanzada para su época. Número 9. El sello de Pilato. Una inscripción con el nombre de Poncio Pilato, el gobernador romano que narra los evangelios, ordenó la crucifixión de Jesús y él utilizaba un sello, diríamos que real, de manera legal, y fue hallado en Cesarea Marítima, en Israel, y esto confirma que Pilato fue un gobernador de Judea, como se menciona precisamente en los relatos de los evangelios en el Nuevo Testamento. Número 10. La ciudad de Hazor. Excavaciones en la ciudad antigua de Hazor, en Israel, han revelado restos de destrucción que se remontan al siglo XIII a.C. Este evento se asocia con la narrativa de Josué capítulo 11, donde se menciona que la ciudad fue tomada y destruida por los israelitas. Número 11. El papiro de Ipuwer. Es un documento egipcio muy antiguo que describe eventos y calamidades de desastres naturales y caos que sucedieron de manera consecutiva en la tierra de Egipto, lo cual tiene una gran similitud con las plagas y los eventos del éxodo bíblico. Y mire, esto lo dejé para el final. Número 12. El sitio arqueológico de Tal el Hamán. Esto está ubicado en el valle del río Jordán, cerca del Mar Muerto. Es el lugar sugerido como la posible ubicación para Sodoma y Gomorra. Ahora, excavaciones recientes han revelado una destrucción abrupta alrededor del año 1650 a.C., con restos de edificios quemados, cerámica vitrificada, que es el indicador de una exposición a muy altas temperaturas y capas de ceniza. Además, investigadores han hallado en la zona alrededor del Mar Muerto altas concentraciones de bolas de azufre, un material inflamable que se enciende a muy bajas temperaturas. La Biblia menciona explícitamente que tanto azufre como fuego llovieron sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra, y que además estas dos ciudades son conocidas como Badet-Dra y Numeira, las que los arqueólogos sugieren que podrían realmente representar a Sodoma y Gomorra, ya que ambas ciudades fueron destruidas de manera muy abrupta en torno a lo que se conoce como la Edad de Bronce, alrededor del año 2350 al 2067 a.C. Ahora, los restos que son hallados de estas dos ciudades muestran evidencias de un gran incendio, lo que llevó a vincularlas con las ciudades bíblicas y la cronología que incluso coincide con la fecha de Abraham en torno al año 2100 a.C. Y recordemos que fue Abraham quien Dios visitó y le compartió lo que sucedería con las ciudades de Sodoma y Gomorra, tal cual dice Génesis capítulo 18.
Ahora, entonces, todos estos hallazgos arqueológicos ofrecen contexto y apoyo para los relatos bíblicos. Y mire, aportan evidencia de manera muy práctica sobre lugares y personajes de aquellas épocas que fueron narrados en la Biblia, o sea, en la palabra de Dios. Así que esto es algo verdaderamente impresionante y espero en el Señor que le sea de gran bendición. Que Dios le bendiga. El hallazgo arqueológico que vamos a tratar es aquel referente a Jericó. Repito lo que nos cuenta el apologeta. Dice así: número 7. Los muros de Jericó. Excavaciones realizadas en el sitio de Jericó en Cisjordania han revelado que la ciudad experimentó varias destrucciones en la antigüedad. Ahora, muchos arqueólogos han relacionado estas caídas con la conquista descrita en Josué capítulo 6, lo cual, conforme a los eventos descritos en la Biblia, fue algo realmente súbito y estrepitoso. Empieza mal cuando dice que los arqueólogos han relacionado estas caídas, en plural, con la conquista de Josué. En todo caso sería una caída o destrucción concreta la que los arqueólogos relacionarían con el relato de la conquista. Porque es cierto que el Tel, que conoceremos más adelante, demuestra que la ciudad fue destruida en varias ocasiones y reconstruida, pero estas destrucciones están separadas entre sí por milenios o siglos. También observamos que generaliza cuando dice: muchos arqueólogos han relacionado estas caídas con la conquista descrita en Josué, sin identificar quiénes son esos muchos arqueólogos. Pero nosotros sí daremos nombres y apellidos de los arqueólogos y, lo más importante, que presentaremos sus trabajos y sus conclusiones. Vamos a ver a uno de esos supuestos muchos arqueólogos que relacionan la destrucción de las murallas de Tel es Sultán, la Jericó antigua, conquistada por Josué según el apologeta del canal Lente Bíblico. Quizás esté teniendo en mente a Brian Wood. No he conseguido el currículum de Wood, por lo que en cuanto a su formación académica me baso en la entrada del blog que encontramos en biblearchaeology.org de la asociación Associates for Biblical Research. Mirando en la Wikipedia, por si acaso hubiese un link a su currículum, me topo con lo siguiente. Brian G. Wood, born en 1936, is an American biblical archaeologist and young earth creationist. Sí, estamos hablando de la Wikipedia, ¿vale? Y no he podido contrastar esta información. Por ejemplo, si hubiese dado alguna charla acerca de la Tierra Joven, o algún paper o algún artículo que haya escrito al respecto. Sin embargo, el blog del cual fue director, no sé si aún lo es muy curioso. En este blog se presentan artículos tan científicos, lo pongo entre comillas, como este del geólogo y paleontólogo Kurt P. Wise, Ph.D. No os voy a leer todo el artículo, pero con la introducción tenemos más que suficiente. El artículo dice lo siguiente. Este artículo fue enviado como una visión alternativa de un artículo publicado en la edición de otoño de 2006 de Bible and Spade. Bible and Spade es una revista que era... os comentaré algo sobre esta revista. El artículo es Restos de madera del lugar de aterrizaje del Arca de Noé, tiene casi 100.500 años de antigüedad. Me he hecho por curiosidad con el número de la revista, del cual os pongo la portada y la primera página del artículo de Bender, que es quien escribió el artículo. Y esto es para mear y no echar gota. Pero bueno, vamos a seguir con lo que escribe el geólogo y paleontólogo Kurt P. Wise, Ph.D. Dice: Crouse y France, 2006, interpretaron que la madera reportada por Bender, que es el responsable del artículo, provenía del Arca de Noé. Me gustaría sugerir que los datos son más consistentes con la madera de Bender, que data de siglos posteriores al diluvio.
Debido a que un diluvio global es una posición insostenible para aquellos que creen que la Tierra tiene miles de millones de años, creer, eso no es creer, es saber que la Tierra tiene miles de millones de años, eso no es una creencia. Pero bueno, para aquellos que creen que la Tierra tiene miles de millones de años, solo los creacionistas de la Edad Joven aceptan que el diluvio de Noé fue un evento global. Antes de que hubiera geólogos creacionistas de la Edad Joven con títulos de máximo nivel, Stephen A. Austin fue el primero en recibir un doctorado en geología en 1979. Se creía comúnmente que prácticamente todos los estratos geológicos se formaron en el diluvio. Ahora, sin embargo, la mayoría de los creacionistas de la Edad Joven asignarían al menos todos los depósitos cuaternarios, incluidos todos los fósiles humanos, a tiempos posteriores al diluvio. De hecho, prácticamente todos los geólogos creacionistas de la Edad Joven con formación profesional ubican el límite diluvio-postdiluvio sustancialmente más abajo en el límite Cretácico terciario o por debajo. La razón dada por Austin, por ejemplo, es que los sedimentos preterciarios son a menudo globales o al menos transcontinentales en extensión, mientras que la sedimentación cenozoica es local o regional en extensión. Se usa un montón de terminología científica, pero en realidad estamos hablando de pseudociencia. Así que, aunque no puedo probar de forma inequívoca de que Wood sea un arqueólogo creacionista de la Tierra Joven, creo que puedo tener sospechas fundamentadas debido al contenido que está permitido en este blog, del cual, si aún no lo sigue siendo, al menos sí fue director en el pasado. Otro hecho que nos debe de poner en alerta es el lema del blog, que dice así: A Christian Apologetics Ministry dedicated to demonstrating the historical reliability of the Bible through archaeological and biblical research. Un ministerio de apologética cristiana dedicado a demostrar la fiabilidad histórica de la Biblia a través de la investigación arqueológica y bíblica. Esto es una llamada de atención que debemos considerar porque ya podemos dar por hecho, diría yo, que estamos ante aquellos que ponen el carro delante del buey. Y por si no se me entiende qué es lo que quiero decir con esta expresión, la expresión poner el carro delante del buey significa hacer las cosas en el orden incorrecto o de manera ilógica, abordando algo al revés. Se usa cuando alguien prioriza algo que debería ir después o invierte el orden natural de los pasos para alcanzar un objetivo. Es decir, estos apologetas disfrazados de arqueólogos ya tienen claro que la Biblia, al ser de origen divino, no puede estar equivocada. Por lo tanto, no excavan y llegan a una conclusión, sino que tienen ya la conclusión y luego excavan. Y después le buscan las vueltas a los hallazgos y pruebas para que encajen, según ellos, con el relato bíblico, y así la palabra del Señor queda inmaculada de cualquier error. Pues bien, según el propio blog, esto es lo que dice de la formación de Wood relevante a la arqueología. Dice, en 1973, Wood dejó General Electric para dedicarse a los estudios bíblicos y arqueológicos. Obtuvo una maestría en Historia Bíblica de la Universidad de Michigan en 1974 y un doctorado en Arqueología Siro-Palestina de la Universidad de Toronto en 1985. Dr. Wood se unió al personal de los Asociados para la Investigación Bíblica en Akron en 1986. En 1989 al 90 fue profesor visitante en el Departamento de Estudios del Cercano Oriente de la Universidad de Toronto. El Dr. Wood fue director de Asociados para la Investigación Bíblica de 1995 a 2000, que es este blog que os he presentado, y actualmente es director de investigación. Fue editor de su publicación trimestral Bible and Spade desde 1995 hasta 2012 y ahora es editor consultor, ¿vale? Su propia revista. Tiene su propia revista, que es donde se publicó el artículo sobre la madera del Arca de Noé. Es decir, una revista tipo yo me lo guiso y yo me lo como.
Seguimos con el currículum. Además, ha servido como profesor adjunto en el Seminario Teológico Bíblico Hatfield, la Escuela de Teología Evangélica Mariestown, el Seminario Teológico Faith de Los Ángeles, el Lancaster Bible College de Lancaster, el Messiah College Grantham, Messiah College, el Seminario Bautista de Toronto y en Tyndall University College and Seminary, anteriormente Ontario Bible College. Estas son las credenciales de Booth. El problema que tienen los apologetas con Jericó es que la datación de la estratigrafía que muestra los signos de la última destrucción de la ciudad no coincide con la cronología bíblica. Veremos los estudios más adelante. De momento solo quiero adelantar lo que tiene que decir Booth al respecto. Dice: inicialmente se publicó una fecha del C14 de 1410 menos 40 a.C., hecha por el Museo Británico para el carbón vegetal del nivel de destrucción de Jericó. Más tarde se descubrió que esto era un error y se corrigió de 3080 menos 40 before presence, antes del presente. Eso no tiene nada que ver con antes de Cristo o después de Cristo, tiene que ver con la fecha 1950, creo que es a partir de la que se hacen las calibraciones con respecto al C14. Los detalles técnicos no os lo sabría explicar, pero bueno. Bueno, pues se corrigió del 3080 al 3100 menos 110 before presence. Ese artículo apareció en la revista Radiocarbon 32 en 1990, volumen 74, que calibra 1500 calibrada. Es la fecha sería 1590 a 1527 a.C. ¿Vale? Tenemos una diferencia de 220 años, dependiendo de cómo se lea la curva de la calibración, ¿vale? De ahí el 1590 a 1527. Y luego dice: se realizaron pruebas adicionales en 6 muestras de grano, que veremos luego el paper. Se realizaron pruebas adicionales en 6 muestras de grano del nivel de destrucción que dieron como resultado fechas de 1640 y 1520 a.C. y 12 muestras de carbón de nivel de destrucción que dieron como resultado fechas de 1690 y 1610 a.C. Esto apareció en la revista Radiocarbon en el volumen 37 de 1995, página 217. Este artículo lo veremos más adelante. Más recientemente, los italianos obtuvieron 2 muestras de una estructura en la base del TEL que arrojaron fechas de 1347 menos 85 y 1597 menos 91 a.C. Y esto apareció en la revista Quaderni di Jericó, volumen 2, año 2000, la página 206 a 207 y 330 y 332. Este artículo también os lo enseñaré más adelante. El lugar del que se tomaron las muestras parece contener restos de la destrucción final de la ciudad durante la Edad del Bronce. Luego dice: mi datación de la destrucción de Jericó en torno al 1400 a.C. se basa en cerámica, que a su vez se basa en la cronología egipcia. Jericó es solo un ejemplo de la discrepancia entre las fechas históricas y las del carbono 14 para el segundo milenio a.C. Las fechas del carbono 14 son sistemáticamente 100 a 150 años anteriores a las históricas. Existe un acalorado debate entre los académicos al respecto, especialmente en relación con la fecha de la erupción de Tera en Santorini. La literatura sobre el tema es enorme, por lo que no intentaré darle referencias. Puede encontrarse una descripción general reciente en Manfred Wittak y Felix Hülfmeier. Este libro no lo he conseguido. Un paper, sí será. Introducción, cronología alta y baja en la sincronización de civilizaciones en el Mediterráneo Oriental en el segundo milenio antes de Cristo, sería volumen 3, edición Manfred Wittak y Ernst Cerny.
aparece, Österreichische Akademie der Wissenschaften. Entiendo que este será el nombre de la revista, Österreichische Akademie der Wissenschaften, página 13 a la 23, y dice: debido a inconsistencias e incertidumbres de la datación del carbono 14, la mayoría de los arqueólogos prefieren las fechas históricas a las fechas del carbono 14. Creo que esta última afirmación está sacada de la chistera mágica y yo apostaría que estamos ante un sesgo de confirmación. Que le diga eso a Finkelstein, por ejemplo. En la revista Radiocarbón, volumen 42, número 1 del año 2000, recoge el artículo titulado The Impact of Radiocarbon Dating on Old World Archaeology, Past Achievements and Future Expectations. Y ahí dice lo siguiente: en resumen, la última década de datación por carbono 14 ya ha tenido un impacto significativo en las interpretaciones arqueológicas e históricas. En un ambiente de mejor cooperación entre científicos y arqueólogos, nuevas vías de investigación pueden ofrecernos respuestas revolucionarias a preguntas antiguas. De hecho, yo estoy cansado de ver artículos arqueológicos donde se recurre constantemente a las pruebas del carbono 14 para dar una datación. Pero bueno, sobre las objeciones y algunos de los artículos a los que hace referencia Wood nos pronunciaremos más adelante a partir de ahora. Pero antes veamos las fuentes que he consultado, incluidos algunos de los artículos referenciados, a partir de las cuales extraje los datos que iré aportando a lo largo de la exposición referente a las excavaciones realizadas entre el Sultán y la antigua Jericó. En primer lugar, el artículo con los resultados del análisis del carbono 14 de las muestras extraídas de la estratigrafía, donde encontrar los restos de la muralla destruida de Jericó, la última destrucción. Es el artículo al que hace referencia Wood en 1995. El artículo lleva el título Tel Sultan Jericho o Jericho, Radiocarbon Results of Short-Lived Cerebral and Multi-Yeared Charcoal. Perdona mi pronunciación en inglés, no lo toméis muy en serio. Aquí se hicieron pruebas a muestras de grano, el cereal, y el charcoal es carbón vegetal, ¿vale? Madera quemada o cosas por el estilo. Samples from the end of the Middle Bronze Age. El artículo es de Hendrik J. Bruins del Jacob Bluestein Institute for Desert Research, Ben Gurion University of the Negev, sede Bokel Campus, Israel, y Johannes van der Plijst, Center for Isotope Research, University of Groningen, Nienborg, Países Bajos, ¿no? De Netherlands. Artículo publicado en 1995. ¿Vale? Y podéis acceder al artículo de forma legal de varias formas que os voy a explicar. Una de ellas es desde la web de la Universidad de Groningen de libre acceso, pulsando en el enlace que dice Access to the Document. De esta forma accederéis al artículo en particular. La otra forma es acceder a la revista completa en la que se publicó el artículo, que fue en la revista Radiocarbón 37, número 2 de 1995. Y la revista las puedes descargar de forma legal, publicada en la web de la Universidad de Arizona. El artículo está publicado en las páginas 213 y 220. Otra de las fuentes que he consultado, el libro Archaeology in the Land of Tales and Ruins, editado por Bars Wakemakers. Ahí se recogen de forma resumida las distintas expediciones arqueológicas en distintos asentamientos arqueológicos, entre ellos el de Tel de Sultán. No voy a presentar cada una de las expediciones, pero sí las más relevantes o las más curiosas que a mí me han resultado. Otra fuente es el libro del general Charles Warren, quien por primera vez excavó en Tel Sultan. Es un libro muy antiguo, evidentemente. Para entonces la arqueología apenas estaba en estado embrionario.
El título es The Survey of Western Palestine, Jerusalem. El autor es Sir Charles Warren. Otra de las primeras expediciones que excavaron en Jericó fue las realizadas por Ian Selling y Karl Batzinger. Los resultados de sus excavaciones están registrados en su libro Jericho, die Ergebnisse und Ausgrabungen. Jericó, los resultados de las excavaciones, sería la traducción al español. La datación de la última destrucción de Jericó en este libro es interesante porque, siendo una de las excavaciones tan tempranas, Selling y Watzinger concluyeron que la destrucción ocurrió en torno al 1500 de antes de la era común. ¿Vale? Cito textualmente lo que viene en el libro. Dice: sin embargo, en una cuestión muy importante y de otro modo bastante incierta, la excavación puede dar una respuesta. Nos referimos al tiempo posterior a la caída de la Jericó cananea. Mientras que hasta ahora la investigación sobre esto ha oscilado entre los siglos XV, XIV y XIII, dependiendo de la datación del éxodo israelita de Egipto, el resultado de nuestra excavación habla de manera clara y contundente de una caída alrededor del 1500 a.C. Solo en base a la cerámica, tal como está datada en algunos otros lugares de Palestina, se podría incluso pensar en una época cercana al 1600 a.C. Pero a partir de ahora, esto también debe considerarse un resultado definitivo en cualquier caso. La Jericó cananea fue destruida a más tardar alrededor del año 1500 a.C. Recordemos que para esa época la datación por carbono 14 no existía aún. El siguiente en orden cronológico que fue a excavar a Jericó fue John Garstang. Este arqueólogo no estuvo de acuerdo con la datación de Selling y Karl Batzinger. Garstang, en 1927, después de distintas consideraciones, donde evidentemente las técnicas del carbono 14 para la datación estaban ausentes, llega a afirmar en el artículo recogido en la revista Palestine Exploration Quarterly, volumen 59, número 2, las páginas 96 al 100, lo siguiente: la conclusión general que se deriva de estas consideraciones es que probablemente la ciudad roja de Jericó fue destruida en algún momento entre 1450 a.C. y 1400 a.C., con un margen de error de 50 años hacia cualquier lado. A Garstang le siguió la arqueóloga cristiana Kathleen Kenyon, es decir, no una malvada atea que tuviese intereses malévolos para desacreditar la Biblia. En la misma revista, Palestine Exploration Quarterly, volumen 83 en este caso, número 2, en la página 101 a la 138 se recoge el artículo de esta arqueóloga de 1951. El artículo se titula Some Notes on the History of Jericho in the Second Millennium BC. Y ahí Kenyon escribe lo siguiente, o concluye: por lo tanto, se sugiere que la destrucción de los almacenes del palacio representa en realidad la destrucción de la tercera ciudad y que este evento fue seguido por un periodo de abandono. Esta destrucción ocurre al final de la Edad de Bronce Medio y, aunque no puede fijarse con exactitud en términos de años, el contexto político sugiere que Jericó, al igual que Tel Beit Mersim, fue destruida en algún momento entre 1580 y 1550 a.C. Hasta estos momentos, las dataciones no incluían las técnicas del carbono 14. Aún así, como podemos observar, unos arqueólogos llegan a una datación similar, como lo hicieron por un lado Selling y Watzinger, así como Kathleen Kenyon, quienes dataron la destrucción de las murallas en torno al 1500, por lo que no coincidiría ninguna de las cronologías propuestas por los biblistas para entonces, según el libro de Josué. En cualquiera de las fechas sugeridas, la datación postulada por estos tres arqueólogos situarían la destrucción histórica como mínimo un siglo antes. Dependiendo de la cronología bíblica que se acepte, incluso serían más de un siglo.
Gansa, por otro lado, opina que la devastación ocurrió en torno a 1400 de antes de la era común, con lo que lo hace coincidir con la cronología bíblica más antigua propuesta por los biblistas de la conquista de Josué de las tierras de Canaán. Vamos a ocuparnos, pues, de los análisis del carbono 14 y las muestras extraídas de la estratigrafía que se corresponde con de las últimas murallas destruidas de Jericó. En primer lugar, una de las insinuaciones tendenciosas a la cual apela Booth, cuando después de haber indicado varios estudios que se realizaron del carbono 14, agrega al final la siguiente frase: más recientemente, los italianos obtuvieron 2 muestras de una estructura en la base del TEL que arrojaron fechas de 1347, menos 85 y 1597, menos 91 a.C. Y el artículo no apareció, Quaderni di Jericó 2, del año 2000, las páginas que era referenciado antes. Y dice: el lugar del que se tomaron las muestras parece contener restos de la destrucción final de la ciudad durante la Edad de Bronce. Así que lo mejor que podemos hacer es consultar los trabajos de los italianos, ¿no?, como los llama, los italianos, para que no quede duda alguna de qué es lo que ocurrió con las pruebas. Booth está referenciando lo que se recoge en el libro o revista Quaderni di Jericó, volumen 2 del año 2000, en la página 206 en la página 206 a la 207. Lorenzo Nigro, que es uno de estos italianos, informa que 2 dataciones calibradas que se hicieron a 2 muestras que dieron resultados incoherentes. La prueba ROM 1776 encaja con la datación tradicional del final del Bronce Medio, mientras la prueba ROM 1775 por alguna razón es muy baja, señalando que en el mismo libro se aportan los trabajos de Lombardo y Piloto, que fueron los responsables de extraer y analizar las muestras. Estos son los otros 2 italianos. La datación de las pruebas extraídas del área F se corresponden con una datación aproximadamente de la misma edad y se corresponde con el contexto arqueológico donde se extrajeron estas pruebas, que serían la muestra ROM 1177 y ROM 1178. Esa serían de otra muralla, no la última destrucción. Sin embargo, las muestras que se extrajeron del área A, que serían la ROM 1175 y ROM 1176, difieren significativamente en su edad. El resultado de la muestra ROM 1176 es coherente con el contexto arqueológico, mientras que la muestra ROM 1175 muestra una edad más reciente. Y según el artículo, a primera vista, la discrepancia muy probablemente se deba a una contaminación de la prueba. Y dice que para explicar correctamente estos datos, piensan que es necesario incrementar las mediciones sobre nuevas muestras del mismo nivel. De todas las pruebas extraídas, más otras pruebas analizadas extraídas en expediciones anteriores o posteriores, bueno, posteriores no lo sé, pero anteriores, solo la prueba ROM 1175 se desvió de lo esperable y probablemente se deba a una contaminación de la muestra. Booth, sin embargo, pretende desautorizar la datación por carbono 14, simplemente porque de aceptar esta técnica no puede hacer malabares para que la datación coincida con la cronología bíblica. El artículo de Lorenzo Nigro está recogido en la revista, que es de 1998. ¿Vale? La datación, la fecha de publicación del artículo es importante porque posteriormente Nigro se vuelve a pronunciar sobre estas pruebas. Porque pese a esta anécdota de la datación incoherente, parece ser que Nigro no debe tener ninguna duda de que la destrucción final de Jericó ocurrió en torno al 1550 a.C., porque así lo demuestran los análisis del radiocarbono. Y así lo expresa una vez más 2 décadas después en el libro Life at the Dead Sea, en la página 149. Dice: el dramático evento probablemente puede atribuirse a un ataque de Ahmose o, hipotéticamente, de Amenhotep I durante su campaña para asegurar el control egipcio sobre Asia.
Las fechas de radiocarbono sitúan este punto de inflexión en la historia de Jericó entre 1550 y 1520 a.C. ¿Vale? Hay que hacer referencia al artículo de Bruins y Van der Plijst. Lo que es seguro es que la ciudad-estado cananea independiente cayó, y a partir de aproximadamente 1500 años del 1500 a.C. se convirtió en una ciudad con influencia y relaciones internacionales reducidas. Vale, aquí Nigro hace referencia al artículo de Henry Bruins y Johannes Van der Plijst, y será ese artículo que os voy a presentar a continuación. No voy a entrar evidentemente en todo detalle y mucho menos en los detalles técnicos. Quien los quiera estudiar, pues que se baje el paper que ya he explicado cómo lo podéis obtener. Me voy a limitar pues a reproducir la conclusión del análisis de 18 muestras por carbono. ¿Vale? Por carbono 14. 18 muestras. Y dice: la calibración con la curva decadal de 1993 de Stuber y Becker, utilizando el programa de calibración por computadora Oxcal, resulta en rangos de probabilidad igual de 1601 a 1566 a.C. y 1561 a 1524 a.C. Quisiera concluir con una cita del libro de Israel Finkelstein y Neil Silverman, La Biblia desenterrada. Y ellos escriben: según hemos señalado, las ciudades de Canaán carecían de fortificaciones y no había murallas que pudieran derrumbarse. En el caso de Jericó no existían huellas de ningún tipo de poblamiento en el siglo XIII a.C. y el asentamiento de bronce reciente, fechado en el siglo XIV a.C., era pequeño y pobre, casi insignificante, y además no había sido fortificado. No había tampoco señales de destrucción. Así, la famosa escena de las fuerzas israelitas marchando con el arca de la alianza en torno a la ciudad amurallada y provocando derrumbamiento de los poderosos muros de Jericó al son de las trompetas de guerra era, por decirlo sencillamente, un espejismo romántico. Pues bueno, hasta aquí el análisis este. Espero que haya sido de provecho. Comprobad las fuentes y nos vemos en una siguiente entrega aquí en mi canal Dragon 666, donde analizaremos otro de esos hallazgos arqueológicos.